No vamos a hablar sobre el doblaje de One Piece que se hizo para Netflix. Quiero decir eso antes de cualquier cosa, debido a que puede que algunos se confundan y piensen que vamos a hablar de eso. A lo mucho vamos a mencionarlo tal vez en algún punto, pero así como dice el título, vamos a hablar 100% sobre el doblaje de la película One Piece Gold, aunque en específico vamos a hablar sobre el detrás de cámaras de ciertas cosas se nos parecen un poco extrañas y creo que vale la pena hablar, y quise empezar un poco así para dejar en claro de que no vamos a hablar o analizar sobre el doblaje que se hizo de Netflix. Para empezar, casi no he visto capítulos con ese doblaje, así que no tengo nada que opinar al respecto de momento. Ojalá sigan doblando la serie para ver cómo va a ser y que sigan mejorando, eso sería bueno. Pero vamos a hablar sobre One Piece Gold y les doy la bienvenida a esta nueva edición de el podcast. Pues aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo y como siempre me acompaña mi buen amigo Nemesis, alias Halcón Blanco 13. ¿Cómo están todos? Salutaciones a todos y a todas. Vaya tema que nos tocó ahora. Sí, porque es bastante curioso hablar sobre One Piece en Latinoamérica. Creo que vale la pena dar un pequeño contexto sobre cómo le ha ido la franquicia en Latinoamérica, porque a diferencia de muchos animes, One Piece ha tenido bastante obstáculos para que pueda llegar bien a un público general en Latinoamérica, ya que cuando se trajo la serie por primera vez, no fue la versión que todo el mundo quería. Era la versión de 4Kids, ¿verdad? Sí, una versión completamente censurada, con varias cosas cambiadas, varios capítulos cortados, y todo se hizo con un punto de vista muy estadounidense y uno bastante conservador, limitado, uno que pensaba los niños no van a poder con tanta violencia, como que si One Piece fuera, yo que sé, una serie que sí tiene sus momentos de Que si violencia, fuera pero Berserk. sí, ni que fuera verse o algo así. Es- No, es una serie que, pues casi todos los shonens que llegan a ser bastante populares, todos tienen violencia, eso no es nada nuevo. Cierto, pero 4Kids se hizo muy popular de inclusive censurar cosas, o inclusive fue conocida cuando hicieron el himno nacional de los Estados Unidos con los personajes. Eso fue bizarrísimo. No me acordaba de eso, eso suena tan mal. Sí, para que vean lo mal que era Forquis. Por suerte y por desgracia de los pobres trabajadores se fue al infierno, Eh, pero eso fue lo primero que nos tocó. el trabajo más famoso en cuanto a doblaje, o puede que en general que hizo esa empresa, fue el doblaje de Yu-Gi-Oh! Traer eso a América. Pero ya eso Ujú. es irnos a otro tema. En cuanto a One Piece se refiere, pues sí, la serie llegó con esa versión completamente mala, recortada, con pésimas canciones. El opening era una basura, era una canción de rap muy, muy mala. Eh, pero había algo muy destacable de esa versión del anime de One Piece, y es el doblaje latino. El doblaje era simplemente maravilloso. Todas las voces quedaban de maravilla. Las actuaciones eran perfectas. La voz de Zoro era grandiosa. La voz de Sanji era ideal. Todos los personajes tenían voces que quedaban a la perfección. Y la voz de Luffy, sobre todo, quien es interpretada por Diana Pérez, si no me equivoco, quien es Jessie en Pokémon. Y si me equivoco, ahí lo pondré en pantalla, una disculpa. Pero esa voz de Luffy era realmente especial. Le quedaba al. Le quedaba como. ¿Cómo Anillo decirlo? al dedo. Sí, exactamente. Pero como dijimos, esa versión no fue exitosa en lo más mínimo. Los fans no querían una versión censurada y puedes culparlos. Ujú. Pero lo que muchas personas no supieron, porque primero se trajeron creo que 52 capítulos, 50, 52 más, por ahí más o menos, para que se transmitieran. Y eso se transmitió en Cartoon Network en aquel entonces. Ujú. Y también en televisión abierta, en cierto modo. Sí, pero lo que muchas personas no supieron hasta mucho después es que se doblaron otra tanda de 50 capítulos, que vendrían a ser las siguientes arcos de la historia. Ujú. Pero nada más que hubo un detalle.
no sé si fue por desacuerdos o qué habrá pasado, pero se cambiaron a varios actores de ahí. Sobre todo la voz de Zoro y la voz de Luffy. Y la Qué voz de cu- Luffy fue cambiada a la actriz Karina Altamirano, la cual muchas personas que ya conocen de doblaje saben que ella interpretó a Gohan en el doblaje de Dragon Ball Z Kai. Sí, Y... recuerdo esa voz. sí. Y su voz de Luffy no es diferente que digamos. No por Mm, ser malos con ella. Ella es una muy buena actriz, de hecho. Creo que su papel que más me gusta de los que ha hecho fue cuando hizo a uno de los personajes niños en la serie de los Boondocks. ujú, No recuerdo la si se recuerdo. llamaba Riley o algo así, tal vez lo pondré en pantalla. Pero su voz quedaba de maravilla con ese personaje. Ahí sí encajaba a la perfección. Pero con Gohan y con Luffy, la verdad ahí disculpen, su voz no sonaba bien, era muy forzada y tenía... Era algo enfadosa. Lo siento, es una actriz talentosa, pero pues solo estoy dando mi opinión. No se entiende. Fue un cambio muy fuerte. De hecho, yo dejaron de transmitir One Piece y nunca supe que habían sacado esas temporadas, pero a lo que vi, Ujú. sí el cambio era muy notorio y te daba te extrañeza ese cambio. Sí, es bastante... Es un gran contraste a comparación de la voz original, que pues como digo, suena perfecto, es como Luffy debería sonar, siendo fiel al estilo del original, que es una actriz interpretando un personaje masculino, pero que aún se escucha bien. Y eso es lo que hacía la voz original, mientras que la segunda voz, por desgracia, no fue eso. Pero hubo algo que ayudó a que muchas personas no se dieran cuenta de eso. Y es que, no sé por qué, pero por alguna razón, esos capítulos nuevos fueron transmitidos en la madrugada en un canal que la gente no se esperaría. Y Hmm. nadie tuvo la oportunidad de ver bien eso, así que nadie identifica a esa actriz con el personaje de Luffy en aquel entonces, antes de que llegara la película de la que vamos a hablar en un momento. Ujú. Pero ¿Y entonces esa es? ¿Perdón qué? ¿Y esa película es? No, aún no, me falta una pequeña cosa. Que Cierto, después de ok. que ella dobló a Luffy en esos capítulos de One Piece, el otro proyecto que hizo fue Dragon Ball Z Kai, que es donde las personas de verdad se le fueron encima. Es una lástima que haya pasado eso, más que nada porque ese doblaje es completamente innecesario en todo el sentido de la palabra. Yo sé que muchas personas dicen, pero esa versión le quita el relleno, ¿cómo se dice? La resolución, la calidad de imagen es mucho mejor. Da lo mismo, relleno te puede saltar los capítulos. Es mejor verla con el Muchos doblaje dicen que esa era la original. versión for kids de Dragon Ball. Casi, Oh, casi. ahora sí. Total, hay muchas cosas de ese doblaje que están mal, pero con algunos actores fueron bastante... muy... ¿Cómo se podría decir? ¿Injustos? Sí, sobre todo con Edson Matus como Goku. Yo sé que todos se le quieren ir encima porque no es Mario Castañeda, pero seamos justos, él hizo un trabajo bastante decente. No suena mal, suena bastante bien como Goku, pero lo que es Karina Altamirano como Gohan, suena bastante... Deja mucho que desear. Sí, sí, esa es la mejor forma de decirlo. Y total, pasó el tiempo, ya poco a poco los fans se fueron olvidando de esas cosas, también no vale la pena nomás pensar en eso. Pero lo que querían los fans era que se trajera el anime original y que se doblara desde el principio ya sin censura y con el elenco bueno del doblaje, porque como dije, los primeros capítulos de la serie, aún con la versión pésima de 4Kids, tiene un elenco de voces perfecto. Y después de varios años se anunció que se iba a traer a Latinoamérica la película de One Piece Gold. Y eso emocionó a muchas personas, aunque hay un par de cosas extrañas al respecto. Hmm. ¿Y esas Porque, son? bueno, para empezar, antes de ir de lleno con el doblaje, lo que muchas personas decían es que se iba a traer esa película para ver cuánto interés había del público en Latinoamérica por One Piece y si podría ser, ¿cómo se dice? ¿Factible? Factible traer toda la serie, lo cual me parece una tontería. Vas Y a pasar, extraño, porque si hay fans, o sea, no sí, seamos ilusos. One Piece es conocido aquí. pero yo digo que se me hace una tontería por el simple hecho de que vas a basar
la reacción. Transmisión. ¿Cómo reacciona la gente sobre una película spin-off? Bueno, no spin-off, pues, que está muy, ¿cómo se dice?, adelantada a la historia. Tiene versiones de personajes de muchos, muchos capítulos después de cuando inició la serie. ¿Cómo esperas que el público reaccione a eso? Sería como si nunca hubieran traído nada de Dragon Ball a Latinoamérica y de repente dijeran, vamos a traerle la batalla de los dioses para ver qué tal reacciona el público, para ver si traemos la serie o no. ¿Cómo esperas que reaccione el público? ¿Cuál es el contexto que tienen sobre los personajes? Traigan la serie desde el principio, si no, ¿cómo esperan que el público vaya a reaccionar sobre una franquicia si le estás trayendo algo bastante desconectado al contexto de los personajes? Sí, la gente se saca de onda, o sea, es como, también puedo decirlo, es como si pasara la batalla del santuario, la película CGI de los Caballeros del Zodiaco, Ujú. para probar cómo para traer la serie de los Caballeros del Zodiaco, y es como, ¿por qué aquí está todo raro? Sí, al menos con esa película pues puedes decir que ya habían traído la serie original y pues ya el público ya conocía la franquicia. Por eso no hay problema de que la película no te explique tanto sobre los personajes porque al menos ya... Había un contexto. Sí, exactamente. Y con One Piece, ¿para qué traes esta película? Para ver si el público va a reaccionar muy bien y... Ah, la gente quiere más One Piece basado en esta película. ¿De qué manera? Son personajes, son versiones de los personajes ya muy adelantados en la historia. Quien no conozca de One Piece, ¿qué va a pensar? ¿O qué va a reaccionar? ¿Ok? ¿Va a saber qué está pasando siquiera? No creo, se van a sacar mucho de onda. No Eso, sabrán ujú. Eso me pareció por una qué muy ese mala idea. personaje Incluso lo es eso. repitieron. Ajá. ¿Por qué ese personaje es eso? ¿Por qué el otro? No van a entender muy bien la historia si le das algo muy ya avanzado. Es como omitir muchas cosas. Y los fans querían que trajeran la serie desde el principio, como debió de haber sido, pero aún así esto levantó bastante entusiasmo de los fans porque pues al menos traer algo de One Piece es mejor que la gran nada que tuvieron durante muchos años. Ujú. Y entonces decidieron lanzar un tráiler de esa película y las reacciones fueron bastante interesantes porque la mayor parte del tráiler es el villano, el cual tiene la voz de Iron Man, si no me equivoco, de las películas de Marvel. Ujú. Y luego al final del tráiler escuchas a Luffy decir, voy a patearte el trasero. Y eso sorprendió a muchos porque la voz de Luffy en el tráiler era la de Karina Altamirano, lo cual tiene sentido porque pues ella interpretó a Luffy al final, pues ok, que continúe con el personaje. Pero como dije, porque los capítulos en los que ella interpretó a Luffy, pues la mayoría del público no los conocía porque fueron transmitidos muy tarde y en un canal donde no tenía ni siquiera promoción. Era como si nomás los transmitieron porque sí. Y por eso la gente no sabía que ella interpretaba a Luffy, por lo cual fue un enorme shock escuchar su voz en este tráiler, porque como ya dijimos, su voz de Luffy pues no es muy buena, lo siento. Y además, ya dijimos, no fue muy conocida. Así que sacó de onda a los fans o a aquellos que no recordaban que o sabían que existía esa versión o esos capítulos. Ujú. Así que fue un shock muy raro oír esa voz. Sí, sobre todo Ya porque sé ya que hay tenía... gente que los vio, obvio, pero la gente que no los vio, como por ejemplo yo, que Ujú. no sabía que One Piece había tenido Más un doblaje, capítulos. Ujú. sí me sacó mucho de onda. Porque lo que estás escuchando ahí es la voz de Gohan en Dragon Ball Z Kai, que eso es lo que ya tiene de referencia al público y eso es una impresión muy mala porque a muchos no les gustó ese doblaje. Ujú. Y como digo, las reacciones no se dejaron esperar, fueron bastante negativas, a nadie les gustó eso, hicieron un montón de videos al respecto, lo típico. Y pues durante muchos, ¿cómo poder decirlo? No hubo Mm, noticias al respecto, no ujú. hubo actualizaciones de, ok, escuchamos lo que dijeron, vamos a hacer esto, o no, 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 Karina, suena mejor en la película, uno no sabe. La película iba a estrenarse un mes después de que salió el tráiler, pero pasó el mes, pasó la fecha que iba a estrenarse y no se estrenó, pasó otro mes, y luego otro mes, hasta que al fin, ya de repente, sin un tráiler nuevo o algo por el estilo, se estrenó la película.
Y ahí Hmm. los fans se llevaron otra sorpresa, porque para empezar fue una pésima idea no haber puesto otro tráiler. La verdad, si, si ya iba a estrenarse la película, ¿por qué no lo promocionas? Es bastante extraño eso, pero cuando ya se estrenó la película y todos fueron a verla al cine, los fans que se dieron cuenta, se llevaron la sorpresa de que Luffy ahora tenía otra voz. Hmm. Cierto. O sea, reemplazaron a Karina Altamirano y no dijeron nada en todo ese tiempo. Eso es bastante extraño. Y, y como digo, muy bien, vas a reemplazar a la actriz debido a la mala recepción que tuvo el tráiler. Eso tiene sentido, pero ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no promocionarlo? ¿Por qué aplazar tanto la película de su fecha inicial de estreno hasta meses después y ya de repente, Luffy tiene otra voz? Eso debió sacar mucho de onda a la gente. O sea, con un tráiler nuevo eso hubiera cambiado la cosa. Lo mismo pasó con Deadpool, bueno, con Detective Pikachu, que Ok. cambiaron la voz Ujú. de Iron Man a la que conocemos de Ryan Reynolds, pero se vio un tráiler. Sí. Pero Ah, ahora no, se fue todo muy de volada. aunque hay algo también curioso porque ahorita estoy diciendo de que, ok, cambiaron a Karina Altamirano debido a la recepción del tráiler. Pero hay algo que la wiki del doblaje dicen que es diferente. Y aquí vamos a entrar a otra sección que es básicamente opinión o especulación nuestra. Y tenemos que aclarar una cosa. No Ujú. vayan a, a decir cosas con los actores de doblaje en el sentido de que no vayan a atacarlos o algo por el estilo. Nosotros Sí, no no es tu apoyamos eso en lo más responsabilidad. mínimo. No Ujú. apoyamos eso en lo más mínimo. Esto es simplemente una plática de algo que nos pareció un tanto extraño y nuestra opinión al respecto. Nosotros no estamos diciendo de que vayan a decirle algo a Karina Altamirano por su actuación de Luffy o de Gohan en Dragon Ball Kai o a los actores que vayamos a mencionar. Nosotros no apoyamos eso. Ujú. Muy bien. ¿Y cuál es nuestro detalle? Sí, porque hubo unas declaraciones de la voz de Luffy en esa película, a Yari Rivera, Ujú. que ella dijo que ella ya había quedado seleccionada para interpretar a Luffy en la película y que incluso antes de que se lanzara el tráiler ya había grabado todos sus diálogos del personaje. Pero Entonces, ¿por qué el tráiler tenía otra voz? dice supuestamente que Karina Altamirano solo fue llamada para hacer una voz provisional en el tráiler y que ella no iba a interpretar a Luffy en la película. Y ahora aquí vamos a lo que yo pienso. Yo creo, y si estoy equivocado adelante, pueden decírmelo, no hay ningún problema. Pero yo creo que Karina ya había grabado a Luffy en la película. Eso tiene sentido. O Más que sea, nada lo digo porque ¿por qué la llamarías a ella a hacer una voz provisional en el tráiler cuando ella ya había interpretado el personaje? mm, Es un poco extraño eso. yo tengo la teoría o la creencia Sí. que fue por la reacción que tuvieron los fans, que a la desesperada cambiaron su voz. Y es que es un poco extraño decir que ella solo fue llamada para hacer una voz provisional en el tráiler, porque al mismo tiempo imagínate cómo se debe haber sentido ella si ese fue el caso. Oye, Karina, llegó una película de One Piece y tú ya habías interpretado al protagonista, pero ya te reemplazamos. Pero igual podrías doblarnos este tráiler, por favor. Uf. Mm, O sea, eso imagínate queda qué feo mal. decirle eso. Si de por sí muchos pusieron así cuando cambiaron la voz de Iron Man a la voz de Ryan Reynolds. Pepe Toño Macías. Sí, ¿cómo habrá pasado con ella? Que ni siquiera le avisaron. Sí, porque es extraño. Si es en serio eso, que ella solamente fue una voz provisional para el tráiler, ¿por qué le llamas a ella a que te doble un simple diálogo extra de un tráiler si le estás diciendo que no quedó el papel que ella ya había interpretado? Ujú. Para mí eso es Ah, bastante mal en cuanto al trato de una actriz. o sea, ¿para Imagínate, qué la llamas se, para doblar? ¿Por qué no mejor ponen la voz que ya va a tener en la película? Así ajá, atraes a la gente, ¿no? o a otra voz que no tenga que ver con el personaje. Ujú. Solamente dice, voy a patearte el trasero. Podría haberlo hecho cualquier otra persona. Cierto. Sería, no sé, sería como por ejemplo que hubiera una película nueva de Dragon Ball y
y saliera ya sea Gohan pequeño o Goten o quien tú quieras, y ya la película se doblara con alguien completamente diferente, y de repente llega el tráiler y, oye, Laura Torres, ¿podrías doblarnos el tráiler, por favor? Ya sé que no te llamamos para la película, pero haznos el favor, sí. Qué feo está decir eso. Si es en serio eso. Me parece algo muy injusto para Karina, si ese fue el caso. Pero yo creo que no fue esa la situación. Yo creo que ella genuinamente dobló a Luffy en la película. Y eso explicaría por qué se atrasó bastante la fecha de estreno. Sí, lo que dije, la Ujú. reacción de la gente hizo que, que los cines dijeran, no, 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 no vamos a obtener nada de esto si lo tenemos así, hay que regrabar. Ujú. Es lo más seguro, o sea, tú lo dijiste cuando hablamos de lo de esa fanduber que dobló una serie que no le gustó al Sí, y cliente los de y Onegai Anime dijeron a los fans están reaccionando mal, pues vamos a cambiarlo. Quitaron la serie cuando se estaba transmitiendo, nomás 3 capítulos y regrabaron todo. es lo mismo que creo que pasó con ella, lo más Sí, seguro. pero es extraño esto porque, como digo, no tiene sentido que pongas como una voz provisional a alguien que en serio había interpretado el personaje. Y además, eso causó una reacción mala de los fans porque muchos querían que la voz original del primer doblaje regresara a interpretar a Luffy, lo cual pues no pasó. Supuestamente ella dijo que no fue invitada a participar como Luffy, lo cual es una lástima. Pero pones a Karina Altamirano, la cual pues ya muchos fans la han... Reconocen, Sí, sí. la han criticado mucho por el trabajo de Gohan en Dragon Ball Z Kai. Entonces, si ya se sabe que muchos fans se le van a ir encima por cualquier cosa, porque si, seamos sinceros, hay mucha gente que es así, ¿por qué la Ujú. llamarías para el tráiler? ¿Por qué incluso te la pondrías en esa situación? Sería como si cuando se anunció que se iba a traer la batalla de los dioses, que iba a ser el gran regreso de Dragon Ball a Latinoamérica, que iban a regresar casi todas las voces originales. Imagínate que Ujú. cuando sacaran el tráiler de esa película, lo primero que escucharas fuera a Edson Matus. Hmm. ¿Cómo crees que van a reaccionar los fans? Van a decir, ¿no va a regresar Mario Castañeda? ¿No van a estar las voces tal cual que nosotros esperamos? Y eso es como pasó aquí. Espera, Karina Altamirano, ¿que no interpretó ella a Gohan en Dragon Ball Z Kai? ¿También interpretó a Luffy? No he visto esos capítulos. A ver, déjalo, reviso. ¡Ay, Dios mío! Esa fue la reacción de muchas personas. Y yo creo que si en verdad ella no interpretó a Luffy en la película, ¿por qué la llamarías a, a doblar un tráiler? Para empezar, le estás faltando el respeto porque no le diste el personaje que ella ya había doblado y la estás exponiendo a que mucha gente se le vaya encima de manera Y injustificada. Si es en serio eso, pero yo realmente creo que Karina Altamirano dobló a Luffy en la película, lo cual explicaría por qué se atrasó tanto su estreno de la fecha inicial hasta cuando realmente fue lanzada, porque tuvieron que encontrar un reemplazo casi de último minuto. O no sé qué opinas tú al respecto. es lo más probable, porque tardarse tanto tiempo y hacer eso del mes sin dar ni siquiera noticias, eso es de que a la desesperada quisieron cambiar el doblaje por cuestiones de que no van a obtener ganancias. Y a la Es lo vez más dar, a la probable. vez esperaron para darle tiempo a las personas de que olvidaran la recepción que tuvo el primer tráiler. No sé, es una situación un poco extraña. Nunca había pasado eso, creo yo, de que un doblaje se atrase tanto porque tuvieron que cambiar una voz. Y es que, ¿qué otra cosa podemos pensar? Porque no hubo ninguna explicación realmente de por qué se aplazó tanto el estreno de la película. Es lo más probable que haya pasado. Pero también hay otro detalle, Sí, ¿verdad? hay otro detalle bastante grande que hay que mencionar, porque si bien lo de Karina Altamirano es bastante extraño, a final de cuentas, pues total, se cambió la voz, eso pasó. Pero la película tuvo un defecto bastante gigantesco que yo en lo personal no estoy de acuerdo que se hagan doblajes realmente. Para empezar, la dirección del doblaje de la película fue realizada por Patricia Acevedo, quienes conocerán porque ella fue la primera voz de Lisa en Los Simpson y Milk en la franquicia de Dragon Ball. Ujú. Y ella pues naturalmente no conoce mucho de la franquicia, también no puedes esperar que conozca tanto cuando está doblando algo muy adelante de la historia.
Pero ella tiene un hijo que él le dijo que es muy muy fan de la franquicia, que él ha visto bastante de One Piece y él conoce a la perfección a los personajes. Y a ella le encantó eso, tanto que la traducción de la serie fue a cargo del hijo de Patricia Acevedo. Pero él hizo algo que yo no estoy de acuerdo, para nada, me pareció algo, una decisión bastante tonta. Y es que él dejó que muchos de los términos en japonés se pronunciaran tal cual. Por ejemplo, Uh, los personajes constantemente dicen la palabra nakama, que significa como camarada, compañero, básicamente son parte de una tripulación. Pero en el doblaje pero, latino dicen nakama, no dicen la traducción de esa palabra. camarada. ¿Cómo esperas que el público sepa de qué están hablando? Hmm, Las técnicas se dejan en japonés, lo cual ha pasado en otros doblajes, pero aquí se hizo algo muy específico. En One Piece muchas técnicas tienen nombres en inglés. Por ejemplo, Luffy, una se llama Jet Pistol o algo así, pero en el doblaje japonés lo pronuncian Jetto Pistoru, que es como ujú, por ellos pronuncian el el inglés, acento por que su tienen. acento y por Ujú, su pronunciación de palabras, por su ujú, idioma tal cual. Así es sí. como pronuncian el inglés. Y por alguna razón, el hijo de Patricia Acevedo pensó que sería muy bueno que se conservara esa pronunciación del japonés en latino. Mm. O sea que en lugar de que la actriz dice pistol, dice pistoru. Ni siquiera está pronunciando bien el ataque. Está diciendo una mala pronunciación del japonés de una palabra en inglés, en un doblaje latino. Y es el más conocido por usar los mejores términos en inglés. Ujú. Y ahora salen con eso. Esa fue No una más falta que pésima hayan decisión. dicho Sama o todo eso. Sé que algunos van a decir eso. Oye, pero en el doblaje de Dragon Ball Z dicen Kamisama y eso nadie dice nada. Pues claro, porque no querían decir constantemente Dios para que no se ofendiera a alguien, para que no les fueran Sí, y encima ahí grupos sí religiosos. se justifica, además se escuchaba bien. Sí, se escuchaba bien. También el patriarca le cambiaron el nombre. Creo que en el original es el papa o sacerdote o algo así, ¿no? Y aquí lo Mm, cambiaron a el patriarca, lo cual si soy honesto suena mejor. sí, hasta impone más. Pero sí, puedes dejar algunos términos y hay una razón muy ¿cómo se dice? Lógica, Sí, muy sentido común. comprensible de por qué dejaron ese término, como con los Kamisama, Kaiosama, ese tipo de cosas. Sí, lo que ya comentamos. Ajá. Pero lo que viene a ser en este caso, cuando son técnicas de personajes en cuanto a ataques, cuando son términos como la fruta del diablo, que en japonés es Akuma no Mi, en lugar de decir fruta del diablo, dicen eso, Akuma no Mi. ¿Cómo vas En a, se- cómo esperas que el público en general vaya a entender de qué están hablando? Y puedes decir, claro, pues esta película no es para el público general, es para los que son muy fans de One Piece. Ok, pero ¿qué supuestamente no trajeron esta película para ver cómo iba a reaccionar el público para traer todo el anime? ¿Cuál es? ¿Es para el público casual o no? es como dije, era para el público general, o sea, era para ver cómo reaccionaba el público común, supongo. No entiendo para qué usas esa terminología. Y ay, si usó esa terminología, tengo la teoría que ya sabemos por qué fue así. Ya sabemos por Sí, qué. porque se vio la serie pirata por internet con subtítulos de fans y muchas veces los fans no traducen algunos términos. Pero Es lo más probable. Pero es porque nadie se queja de eso porque pues es un título de fans, lo vas a ver de gratis, pero en un trabajo profesional, que tú quieres que sea la vara de medir para ver si vas a traer el resto de la franquicia o no, ¿por qué usarías esos términos y no los traducirías? Es bastante tonto, es una muy mala idea, porque de verdad tú crees que de por sí estás trayendo una película con los personajes muy adelantados a la historia y ahora estás usando términos que el público normal no entiende. Hmm. Esa fue una No, muy mala idea y a lo que tengo entendido en el doblaje de Netflix no se hace eso, genuinamente traducen los términos, lo cual es perfecto. Así tendría que ser. exactamente. Y, ay, no más que en la película usen Sano o Sama o todas esas Oh, terminologías Dios. que, uff, Eh,
Detesto mucho, para que queden claro de una vez aquí, lo que hacía Crunchyroll con varios de sus doblajes, que usaban los honoríficos en japonés. Hay que decir San, Sama, Kun. Suena tan mal eso, es como si estoy viendo a otakus latinos pretender que conocen Japón. Sí, te da Suena ganas de pésimo, patear. suena peor que un fandub, la verdad. No me gusta eso en Ay, lo más mínimo, así como no me gusta que en un doblaje latino digan Nakama. No pueden decir camarada, casi suena igual. sí, además el contexto tiene sentido. ¿Para qué cambias eso? Como digo, si son términos que tienen una justificación para evitar que cause controversias, perfecto, cámbialos o déjalos en el original, no hay problema. Pero cuando son cosas tan básicas, ¿por qué simplemente no traducirlo? Es para que el público entienda. Simplemente. Ujú. Así que, ¿por qué? Y Ay, sobre el vaya. doblaje mismo, las actuaciones, algunas son decentes, los actores que repiten de la versión de 4Kids suenan tan bien como lo hicieron en aquel entonces. Hay algunas voces nuevas que no me gustaron, como la voz de Frankie, no me gustó en lo más mínimo. No sé por qué no ponen a José Arenas a interpretar al personaje. Es lo más obvio del mundo para mí y por alguna razón no lo hicieron. Pero bueno, ya eso, Son cosas de ellos, así que, ¿qué se puede hacer? pues sí. Y como digo, ese doblaje de la película, la verdad, la voz de Luffy tampoco, no soy un gran fan. Creo que el mayor problema es que siempre tratan de ser muy fieles al original y no me gusta eso en lo más mínimo. Cuando hay la oportunidad de que puedan mejorar el doblaje, pongan a un actor, una voz masculina para un personaje masculino. ¿Es eso tan complicado? Porque cada vez que tratan de ser muy fieles al original, pues la voz no queda. Solo la voz original de Luffy es la que genuinamente es fiel al estilo del original, que es una mujer haciendo un personaje masculino, pero sonaba muy bien, muy natural, pero no han podido recrear eso, por lo cual simplemente pongan a un actor a interpretar a Luffy, Exactamente. creo yo. Además, poner un actor joven, simplemente darle la oportunidad, Sí, de ¿no? lucirse, es como hemos dicho en otros podcasts, hagan eso, denle la oportunidad a varios de lucirse. Pero Ujú. eso es lo que realmente queríamos hablar en general, de que se nos hizo muy extraño cómo el cambio de voz no fue utilizado para promocionar la película, para decir, no, Luffy no tiene la voz que estuvieron criticando, tiene esta otra voz. O Ujú. simplemente, no sé, decir vamos a trazar el estreno por algo. Fue muy extraño. En la traducción, como dijimos, es muy mala por haber dejado esos términos en japonés sin traducir lo más mínimo. ¿Qué esperas que entienda el público? Y algunas voces no quedaron, pero no hay mucho que podamos decir en sí del doblaje. Como dijimos, la película tampoco es tan importante, es simplemente una película más de la franquicia. Pero eventualmente ya trajeron la serie a doblar en Netflix y espero que ese sea un doblaje muy bueno. Casi no he escuchado nada de eso, pero espero que lleguen a sagas más adelante para revisar cómo van a ser las voces. Eso será muy interesante. Exactamente. Y pues es lo que tenemos que decir hasta el momento. Sí, pero antes de irnos quiero resaltar algo bastante genial, que de hecho es más genial que el doblaje mismo de toda esta película y que vale mucho la pena que vean. Ujú. Hemos mencionado en podcast que los actores de doblaje en sí no tienen una gran un gran contexto de toda la historia que están doblando, porque ellos solamente pueden ver el punto de vista de los diálogos de su personaje. Como dijimos, ellos no les pagan por ser fans, ellos simplemente les dicen una descripción leve del personaje y pues adelante ellos hacen su actuación. Pero por alguna razón eso es algo que la gente que entrevista a los actores de doblaje no sabe en lo más mínimo, porque siempre que entrevistan a un actor de doblaje le preguntan sobre toda la serie, como que si ellos van a saber de qué trata, cuando nomás tienen una perspectiva muy limitada de su propio personaje. Pero en especial de esta película hay unas entrevistas que hicieron a las actrices y a los actores de doblaje y en particular les recomiendo que vean la entrevista a todos los actores que se realizó de esta película porque es increíble y es muy muy graciosa. Ujú. Sobre todo es muy graciosa gracias al genial Pepe Vilchis. Porque él no va a pretender en lo más mínimo que conoce de esta franquicia o que le interesa. Y hace la entrevista tan divertida simplemente porque se la está tomando de juego. Lo cual es grandioso. Él dice
una broma políticamente incorrecta y el resto de los actores se incomodan al instante. Voy a poner capturas de sus rostros. No. Es genial, es Sí, la genial. recuerdo bien. Es simplemente genial. Porque le preguntan a Pepe Vilchis sobre qué opina de One Piece. ¿Qué esperas que él piense de One Piece? ¿Tú crees que él lo ve en su tiempo libre? También el entrevistador que está preguntando. Mm, Pero de verdad, esa entrevista vale oro. Pepe Vilchis no va a pretender que él es un gran conocedor de One Piece y nomás se está divirtiendo. Y el resto de los actores ni saben cómo reaccionar. La voz de Iron Man tiene una cara tan... ¡Ay! No, no quiero hablar de esto. Y el entrevistador les dice, ¿qué opinan de lo que dijo Pepe? Vale pobres. oro. No vean la Sí. película de One Piece Gold. Vean esa entrevista. Lo digo en serio, es muy divertida. Vale la pena. Hay uno que creo que hace la voz de Brook que reacciona. Ay, Dios mío, ¿qué está diciendo este? No, no, no. Como que si nunca han escuchado chistes de ese estilo. Sí, fue una reacción muy genial. Véanla. Vale oro, en serio. Vean esa entrevista, les voy a dejar un link en la descripción. Vale oro. Y creo que eso es todo lo que tenemos que decir al respecto. No sé si quieras agregar algo tú. No, en general fue una situación muy rara. A ver qué pasa después, porque a veces la gente no olvida o tal vez sí. Pues, ¿qué puedes echar en cara? La verdad, Karina Altamirano no fue su culpa que volvieran a llamarla para este doblaje. Ya la habían llamado en el doblaje original para que hiciera a Luffy, pero... Eh, Es una situación rara, en pero pocas no tenemos palabras. nada en contra de ella. No tenemos No, nada en contra de ninguno de los actores que trabajaron en esta película. Aun si no pensamos la gran cosa del doblaje, al menos nos dio a la entrevista con Pepe Vilchis. Y eso, sí, es lo único, con sí. eso ya tengo más que suficiente. Eso justifica este doblaje. En fin, En fin, eso es todo lo que teníamos que decir al respecto. Vean la entrevista, en serio no se van a arrepentir. Vean las reacciones de los actores cuando Pepe Vilchis dice su chiste. Él es grandioso ahí, no le interesa en lo más mínimo nada, nomás está divirtiéndose y vale oro. Vale oro Pepe Vilchis, en serio. sí, Eso es todo lo que tenemos que decir por el momento, ya casi no digo lo del sí. final. Esperemos que les haya gustado y nos vemos de vuelta en el siguiente podcast. Bye.